Hoy vamos a hablar de los objetivos, las características y las responsabilidades que tiene el revisor fiscal. Revisoría fiscal es algo diferente a auditoría. Cuando muchos procedimientos y muchos contenidos en los informes de un revisor fiscal y de un auditor se parecen, no son necesariamente iguales. Aun cuando los decretos reglamentarios de la Ley 1314, principalmente lo sintetizado en el 2420 de diciembre de 2015, le exigen a revisores fiscales de muchas empresas, no de todas, el cumplimiento de las normas internacionales de aseguramiento. La verdad es que esas normas de aseguramiento no se pueden aplicar cabalmente a la revisoría fiscal. Ese decreto 2420 pone en dificultades a los revisores fiscales que no saben qué hacer. O cumplen con lo que dice el Código de Comercio o cumplen con lo que dice la normatividad internacional. En mi opinión, se pueden cohesionar en gran parte esas normas internacionales con la normatividad sobre revisoría fiscal. Pero en todos los casos, lo fundamental para el revisor fiscal es cumplir con lo que ordenan el Código de Comercio, la Ley 222 de 1995 y las normas complementarias que existen alrededor de ellas. Esas normas de aseguramiento, que queramos o no queramos, deben ser tenidas en cuenta por el revisor fiscal. Son, para su ilustración, principalmente las NIA o normas internacionales de auditoría, normas que fundamentalmente están hechas para hacer auditoría de estados financieros y que dentro de ese cometido pueden ser aplicadas por el revisor fiscal. Pero pueden ser y deben ser aplicadas con mayor profundidad, de manera continua y teniendo en cuenta cuál es el objeto de la revisoría fiscal, que aclararemos dentro de unos minutos. Existen dentro de los estándares internacionales también llamadas las NIC o normas de control de calidad del trabajo. Para las pequeñas firmas de auditoría, pequeñas firmas de contadores, para los contadores públicos independientes que ejercen la revisoría fiscal, es supremamente difícil y me atrevo a asegurar que casi imposible cumplir con las normas internacionales de control de calidad con tanto detalle como se indica en ellas, porque no tienen un aparato organizativo como las grandes firmas multinacionales para poder cumplir con esas normas de control de calidad. Esas normas de control de calidad le exigen, así como la norma de auditoría, al auditor que una persona distinta del auditor responda por el control de calidad. Las pequeñas firmas colombianas de contadores y los contadores que independientemente ejercen la revisoría fiscal no tienen el aparato organizativo, no tienen las herramientas humanas y no tienen los medios financieros para dedicar una o varias personas exclusivamente al control de calidad. Por lo tanto, lo mejor que pueden hacer, y de pronto lo único que pueden hacer, es aplicar personalmente el control de calidad. Otro grupo de normas internacionales son las NITR o normas de trabajos de revisión. El cuarto grupo lo conforman las ISAE, que son las
normas para trabajos para atestiguar. La revisoría fiscal en buena parte, sobre todo lo que tiene que ver con el informe que le debe presentar a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta de Socios, y con la vigilancia continua de las actividades de una empresa para informar sobre irregularidades, podría aplicar en buena parte las ISAE. Hay otro quinto grupo de normas internacionales que son las NISR o servicios relacionados, que tienen que ver mucho con auditoría, pero no son necesariamente auditoría, y son contratos ocasionales y no muy comunes. Y finalmente existe el grupo de normas éticas o manual de normas de ética para el contador profesional, que es mucho más extenso que el código de ética previsto en Colombia en la Ley 43 de 1990. Esos 6 tipos de normas o de estándares internacionales pueden en alguna forma, en mayor o menor grado, ser tenidos en cuenta por un revisor fiscal, aclarando que son las normas de auditoría las que más se pueden aplicar y, como ya lo dije al comienzo, no en su totalidad. Hay que hacer excepciones, hay que hacer adaptaciones y ante todo el revisor fiscal debe cumplir con las normas estipuladas en el Código de Comercio. Dentro de los objetivos principales de la revisoría fiscal está un control preventivo e independiente. La independencia mental es una cualidad que se ha predicado desde hace varios siglos en los auditores y que se exige con mayor razón en Colombia a los revisores fiscales, que en otros países se exige a los comisarios de cuentas o en España a los asesores jurados de cuentas, que cumplen funciones similares a las de un revisor fiscal. Porque para opinar y para dictaminar y para vigilar se necesita independencia. Si no existe independencia, es imposible que se logre cumplir con una adecuada vigilancia sobre las actividades de la empresa y una oportuna información sobre las irregularidades. De ahí que el sistema de elección de revisor fiscal es uno de los agravantes para que los revisores fiscales no puedan cumplir adecuadamente con sus funciones. Al revisor fiscal lo eligen las mismas personas que eligen a la junta directiva y a la administración de la empresa. Y casi siempre van condicionados a lo que digan quienes tienen el verdadero poder dentro de la empresa, los accionistas o los socios. Entonces el revisor fiscal ve coartada, disminuida, presionada su libertad para ejercer con independencia sus funciones. Dejo este llamado a atención a consideración de ustedes para que lo piensen y traten de superar esa dificultad y para que contribuyan con el fin de que algún día tengamos una legislación que respalde al revisor fiscal en cuanto a esa necesaria independencia. El control del revisor fiscal debe ser preventivo. Ese es un objetivo, un control preventivo. Y aquí está la principal diferencia de la revisoría fiscal con la auditoría de estados financieros. La auditoría de estados financieros busca informar sobre algo que sucedió y que se refleja en los estados financieros de cierre de periodo, bien sea los semestrales en el sector financiero o los anuales en las otras empresas. La revisoría fiscal, por el contrario, debe prevenir que no se cometan irregularidades. Por eso, su actuación comienza desde el primer día y se termina el último. Y debe anticiparse a los hechos antes de que sucedan.
Por eso el revisor fiscal debe conocer los planes de la empresa, debe conocer la organización de la empresa, debe conocer los estatutos, los reglamentos, las normas legales que tengan que ver con la empresa para que pueda orientar su trabajo hacia la prevención de irregularidades en el cumplimiento de todas esas normas. Modernamente ha tomado gran importancia el control del medio ambiente. La revisoría fiscal tiene una función social que cumplir y dentro de ella es vital la de contribuir a la protección del medio ambiente. Existen normas legales por cantidades infinitas en Colombia sobre protección del medio ambiente. Si se cumplieran, estaríamos muy bien. A pesar de que no se cumple satisfactoriamente, hace unos 10 años se decía que Colombia era el segundo país en cumplimiento de normas de protección del medio ambiente. Actualmente se ha ido un poco más abajo, pero de todas maneras sigue siendo uno de los países que tiene normas de protección del medio ambiente más claras y más importantes y que contribuye a la protección de este medio ambiente, que en otras palabras no es más que buscar un futuro mejor para nuestros herederos, para los jóvenes, para los niños y para las generaciones del futuro. Esta normatividad de protección del medio ambiente, repito, es importante que el revisor fiscal vigile su cumplimiento para beneficio de toda la comunidad. Control preventivo es un control antes de. El control del auditor de estados financieros es un control después de, así como los controles que hacen la Contraloría General de la Nación o las Contralorías departamentales o municipales. Escuchaba una conferencia en estos días donde se narraba cómo hace cerca de 10 años sucedieron graves irregularidades, ya sucedían graves irregularidades con Reficar, hace menos años con Interbolsa, y apenas este año y el año pasado la Contraloría General de la República informó por escrito que hace varios años se presentaron graves irregularidades. No, la información tiene que ser oportuna y la vigilancia de la revisoría fiscal tiene que ser preventiva. Objetivo número 2, la vigilancia continua. Vigilancia no es auditoría. Vigilancia es estar viendo todos los días. El vigilante del parqueadero, el vigilante del edificio, el vigilante de la cuadra, no miran ocasionalmente lo que pasa en el edificio, en la empresa, en la cuadra. Ese vigilante está mirando todos los días, continuamente. Está caminando para aquí, para allá, subiendo, bajando, mirando las cámaras de seguridad, haciendo una vigilancia continua sobre lo que sucede. Pues ni más ni menos, el revisor fiscal es un vigilante en nombre de la comunidad, en nombre de la sociedad a quien se le han dado esas funciones por norma legal. Inspección constante sobre libros y documentos. Constante casi que puede identificarse con continuo. Así que el revisor fiscal no debe esperarse a que se termine el año o a que se esté terminando para poder mirar los libros de contabilidad y los documentos que le sirven de soporte y todos los documentos físicos, electrónicos y similares que utilice
en una o en otra forma la empresa. Documentos producidos por la misma empresa, documentos que llegan de afuera en una u otra forma y que son de aplicación, tienen que ser inspeccionados constantemente por la Revisoría Fiscal para que se les dé un buen manejo. En los libros, para que no se adulteren, para que se conserve el reflejo de la realidad económica, bien sea libros físicos o libros virtuales. Otro objetivo de la Revisoría Fiscal es buscar la oportuna corrección de irregularidades. Como se deriva de los numerales 1 y 2 del artículo 107 del Código de Comercio principalmente, el revisor fiscal debe informar oportunamente y por escrito sobre las irregularidades en las actividades de la empresa. Cualquier clase de irregularidad. Por eso su vigilancia continua sobre cualquier área determinada de la empresa. Debe estar haciendo vigilancia continua sobre el área de producción, si es una empresa que produce bienes y servicios, sobre el área de comercialización, sobre el área de bodegaje, sobre los parqueaderos, sobre las oficinas administrativas, sobre los recursos humanos. Todo eso debe estarlo vigilando para poder detectar oportunamente las irregularidades e informar a quien corresponde con la finalidad de que tomen las medidas correctivas. Como lo dije en mi primera conferencia, si en mi primer informe de irregularidades hay algunas y al siguiente mes detecto que todavía no se han corregido, debo insistir en informar nuevamente que ya había informado y que todavía no se han corregido o no se han corregido satisfactoriamente las irregularidades. Y debo seguir informando continuamente si no se hacen las correcciones. Por eso la Revisoría Fiscal debe aplicar técnicas de interventoría de cuentas más que normas de auditoría, porque las técnicas de interventoría de cuentas que algunos ilustres colegas con muchos años de experiencia, con mucho éxito profesional, han dicho equivocadamente, en mi opinión, que son iguales a las normas de auditoría, son diferentes. Esas técnicas de interventoría de cuentas buscan la prevención, buscan que las cosas se hagan bien, cumpliendo con la normatividad legal y con la normatividad estatutaria y reglamentaria. Esas técnicas de interventoría de cuentas son las que debe aplicar el revisor fiscal en el cumplimiento de sus funciones por encima de las normas de auditoría, respetando, por supuesto, lo que sea aplicable y las bondades que puedan tener las normas de auditoría. Yo no puedo decir, como muchos, que las normas de auditoría son lo máximo y que tienen que aplicarse. Tampoco puedo decir, como otros, que las normas de auditoría son un embeleco y que no deben aplicarse. 45 años de experiencia como revisor fiscal, ejerciendo la revisoría fiscal, estudiando la revisoría fiscal, dictando conferencias y cursos sobre revisoría fiscal, escribiendo sobre revisoría fiscal, pensando a fondo lo que es la revisoría fiscal, me permiten asegurar que las normas de auditoría pueden ser compatibles en buena parte con la revisoría fiscal, aun cuando algunas son difíciles de aplicar. Otro objetivo es dictaminar los estados financieros. No es el objetivo principal, es el objetivo, uno de los objetivos finales. Al terminar un periodo, al cierre de determinado periodo, dictaminar los estados financieros de acuerdo como lo ordena la Ley 222 de 1995. Y finalmente, un objetivo fundamental de la revisoría fiscal es dar fe pública. Los auditores normalmente dan una opinión donde evaden responsabilidades, donde hablan de algunos hallazgos
pero no dan fe pública como los revisores fiscales. Ténganse en cuenta, queridos colegas y futuros profesionales de la contaduría pública, que los contadores públicos tenemos en Colombia un privilegio muy especial que solamente se da a muy pocos profesionales, el de dar fe pública. En eso nos equiparamos con los notarios y con los médicos legistas. Y asimismo, como el notario da fe pública y tiene una remuneración óptima, ni siquiera buena, óptima, mucho mejor que la de un congresista, que la de un presidente de la República, que la de un alcalde mayor de Bogotá y otros altos funcionarios, debiera suceder con el revisor fiscal. Si tiene una función tan delicada, tan alta como es dar fe pública, deberá ser remunerado y respetado de manera similar a como son respetados los notarios públicos. Porque como lo dijo en 1974 el colega Otto González Alonso, el revisor fiscal es el notario de los hechos económicos y por eso puede dar fe pública sobre hechos y documentos económicos. Cuando dictamino, estoy dando fe pública. Cuando presento un informe a la Asamblea, estoy dando fe pública. Cuando presento una certificación en calidad de revisor fiscal sobre determinados hechos, estoy dando fe pública. Cuando estoy diciendo que un documento es cierto, estoy dando fe pública. Y esa es una responsabilidad demasiado alta, demasiado importante, que no tiene cualquier persona, que tienen solamente los revisores fiscales. Las características principales de la revisoría fiscal las podemos sintetizar en estas cuatro: independencia, permanencia, acción preventiva y cobertura total. Independencia, de la cual yo hablé en la anterior conferencia y al comienzo de esta, para poder vigilar, para poder opinar y para poder dar fe pública, para merecer la credibilidad. La independencia va ligada a la fe pública y la fe pública va ligada a la confianza pública. Aun cuando dicen que el hábito no hace el monje y otros dicen lo contrario, que el hábito sí hace el monje, yo pienso que en el caso del revisor fiscal el hábito sí hace al monje. El revisor fiscal debe merecerse la confianza y para ello debe tener unas actuaciones profesionales, pero también unas actuaciones personales en su vida que generen esa confianza. Por lo tanto, el revisor fiscal mal vestido, mal presentado, mal hablado, lleno de vicios, lleno de odios, lleno de favoritismos, no genera normalmente confianza. El momento en que la gente conoce al candidato para revisor fiscal, con verla, su presencia física, su vestido, ya comienza a confiar o a desconfiar de él. Eso es fundamental. Y la forma como se presenta una propuesta de servicios profesionales también es importante. Esa ortografía que está llena ahora no de errores, sino de horrores por parte de los profesionales y entre ellos de los revisores fiscales, no ayuda mucho a generar confianza. Personalmente, cuando leo algo lleno de errores de ortografía y de redacción, lo primero que siento son ganas de no seguir leyendo y efectivamente no sigo leyendo. Son detalles que algunos consideran que ya pasaron de moda, pero no han pasado de moda todavía. A pesar de que las academias de la lengua se hayan visto obligadas a aceptar terminologías modernas, eso no significa que las barbaridades con el idioma sean aceptables. Y el contador público, el revisor fiscal entre todo,
que entre otras cosas es un comunicador social, tiene que leer y escribir correctamente. Todo eso hace parte de su personalidad y todo eso ayuda a generar confianza y con esa confianza se gana la independencia también. La permanencia es otra característica. El revisor fiscal debe estar presente a lo largo de todo el año. No significa que esté todos los días del año y las 24 horas de cada día. No. El revisor fiscal en las grandes empresas tiene un cuerpo de colaboradores, cuerpo mayor o menor en cantidad. Lamentablemente se ha venido a menos eso y ahora las revisoras fiscales disponen de muy poco personal. Recuerdo al fallecido colega Raúl Pineda, quien fue revisor fiscal del Banco del Estado en los años 80 y luego de la Caja Agraria. Y en esa época, cuando él era revisor fiscal de la Caja Agraria, tenía cerca de 300 colaboradores en la revisoría fiscal, distribuidos a lo largo y ancho del país, en las más de 700 oficinas de la revisoría fiscal, en los municipios pequeños, en los grandes y en las grandes ciudades. Había municipios muy pequeños donde se hacían visitas todos los meses, no había un delegado permanente de la revisoría fiscal. Había otros donde sí había delegados permanentes y en las grandes ciudades, como en Bogotá, había muchos colaboradores de la revisoría fiscal nombrados y bajo las órdenes del revisor fiscal. Eran cerca de 300 personas. Desafortunadamente, cuando el colega mencionado dejó la revisoría fiscal de ella, el siguiente comenzó a ejercerla con menos de 100 personas y actualmente ni siquiera esas 100 personas tiene la revisoría fiscal. Entonces la revisoría fiscal con su cuerpo de colaboradores sí puede estar de manera permanente. Hagamos no obstante la excepción, que casi que es en la mayor parte de casos, para las pequeñas empresas, para las medianas empresas, donde la revisoría fiscal se ejerce por una pequeña firma de contadores o por un contador independiente. La verdad es que en empresas pequeñas, cuando yo he ejercido la revisoría fiscal, he necesitado por lo menos la colaboración de un contador público, no un estudiante, sino un contador público, por lo menos con 2 o 3 años de experiencia, de un abogado laboralista que ocasionalmente me presta sus servicios, de un abogado comercialista, de un especialista en contratación y de un ingeniero de sistemas. Estos últimos, ocasionalmente, pero que de todas maneras los tengo a mi disposición, bajo mi dirección y bajo mi remuneración cuando los necesito. Así puedo hacer una permanente labor de vigilancia en las empresas. Sin embargo, en algunas no es necesario estar todos los días ni todas las semanas. Se puede hacer una revisoría fiscal adecuada con una visita semanal. En una empresa lo hice así, solamente medio día a la semana, recibiendo mucha información a través de correo electrónico que yo examinaba desde mi apartamento y con medio día de visita era más que suficiente. Pero había una permanencia a lo largo de todo el año. La acción preventiva es una de las características que tiene que ver, como se dijo en los objetivos, con la revisoría fiscal. No es una acción después de, sino una acción antes de. Como el médico de familia al cual van a ver sus pacientes sin necesidad de estar enfermos, para que les haga anualmente un examen de todos los males posibles, le diga qué tratamientos debe seguir y antes de que se enfermen ya estén previendo que la enfermedad no llegue o que no sea tan grave. Por eso muchas personas de alta capacidad económica pueden morirse a los 90, 95, 100 años perfectamente lúcidos y en capacidades físicas y mentales, porque han tenido un médico de familia que previene la acción sobre su salud.
Asimismo, el revisor fiscal debe ser el médico de la empresa, el que prevea los males que se podrían presentar para que fomente que se haga todo correctamente y que se tomen las medidas correctivas de manera oportuna. Y la cobertura total es la otra característica fundamental de la revisión fiscal, sobre todas las áreas. En una empresa aérea, de la cual fui revisor fiscal, se sorprendieron porque insistí, al mes de estar actuando, en que quería subirme a uno de los aviones charter a mirar en qué condiciones estaban y a que el técnico me informara cómo era que funcionaban y cómo era que hacían el mantenimiento. Y muchas veces, antes de que partiera un vuelo, me subí al avión a mirar si se había cumplido con la reglamentación para poder conceder la autorización de vuelo, para que los encargados se la consiguieran, pero yo verificaba si se habían cumplido o no efectivamente. Esa empresa nunca tuvo el menor accidente ni tuvo quejas de los usuarios. Terminemos hoy hablando de las responsabilidades del revisor fiscal. El primer grupo de responsabilidades son las profesionales, que se dan principalmente en el cumplimiento de normas legales y en la aplicación de las NIA y de las ISAE en cuanto sea posible. El cumplimiento de las normas legales de todo tipo que tenga que ver con la empresa para la cual se dé el revisor fiscal. Todas las empresas, para entrar a funcionar, sobre todo las industrias, deben tener una autorización legal de una superintendencia de industria y comercio, por ejemplo. En los últimos años, de la autoridad medioambiental. Hay una cantidad de normas que tienen que cumplir las entidades del sector financiero con mayor razón. Las del sector salud, por supuesto que también. Por eso al revisor fiscal de los hospitales, de las clínicas, se le exige que haga visitas por las noches a las clínicas, a los hospitales, y que cuente por lo menos con profesionales de salud que lo apoyen en su labor de revisoría fiscal, para que también, con apoyo de ellos, verifique el cumplimiento de las normas legales en materia de salud. Una importantísima empresa bioindustrial fue cerrada hace algunos años porque, existiendo un manual de la Corporación Autónoma Regional de Macarena, Cormacarena, sobre protección del medio ambiente, no cumplió adecuadamente. La empresa estaba obligada a tener 7 piscinas para tratamiento consecutivo de las aguas residuales, en la última de las cuales debería salir agua para uso en los regadíos cercanos y para el mismo uso de la empresa, y no cumplió. Por eso le fue ordenado el cierre. Como revisor fiscal me había manifestado anticipadamente al respecto, nunca se tuvieron en cuenta mis informes y la autoridad medioambiental cerró efectivamente la empresa durante algunos meses hasta que comprobara que había construido las piscinas. Lamentablemente, esa empresa, en la cual se invirtieron cerca de 100.000 millones de pesos entre accionistas y concesores de crédito internacionales, tuvo que ser cerrada hace poco tiempo de manera definitiva. Observen entonces cómo es de importante el cumplimiento de las normas legales y cómo el revisor fiscal debe estar vigilando que se cumple. Esa es una de sus grandes responsabilidades. Por supuesto que ahora, con la ley de 1314 y los decretos reglamentarios, debe vigilar y estar pendiente de la aplicación de la NIA, de las ISAE y otras normas internacionales cuando sean aplicables a la empresa. Tiene responsabilidades sociales. El contador revisor fiscal no solamente debe responder ante el Estado, ni ante la empresa. Debe responder ante todo el grueso de la comunidad, ante el Estado, por supuesto, ante la empresa, ante los propietarios, llámese accionistas o socios, ante los acreedores, ante los financiadores,
ante los inversionistas, ante los clientes, ante los trabajadores, ante todos que en una u otra forma tengan interés en la empresa, debe responder el revisor fiscal. Tiene responsabilidades civiles, porque si le causa daños o perjuicios económicos a los propietarios o a terceros, el revisor fiscal debe ser responsable de manera solidaria y mancomunada con los administradores por esos daños económicos. Así, cuando el revisor fiscal patrocina la evasión tributaria, está causando daños económicos al Estado y a la sociedad y debe responder por esos daños. Así, cuando el revisor fiscal, por omisión, por concusión, por permisión, por complicidad, por intención o por cualquier otra forma, permite que se pierdan las inversiones de los propietarios o de los inversionistas externos o de los acreedores, debe responder solidariamente, comunadamente, con su propio patrimonio por esas pérdidas que le causa a terceros. Debe hacerlo. Lamentablemente, en la mayoría de los grandes fraudes, los principales culpables y beneficiarios de esos fraudes, que son los administradores, se desaparecen rápidamente del país, mientras que el revisor fiscal, que piensa que no tiene responsabilidad, lo cogen preso y le quitan su pequeño patrimonio para responder por lo menos en parte por los daños económicos causados. Responsabilidades penales. Tanto el Código de Comercio, como la Ley 43, como la Ley 222 de 95, le asignan responsabilidades penales al revisor fiscal. Esto es, dice que el revisor fiscal puede ser sometido a prisión de 2 a 6 años por falsedad en documento, por dar fe pública sobre cosas que no son ciertas. Eso es falsedad en documento. Por firmar con dictaminación como ciertos estados financieros cuando no son ciertos o cuando no tiene certeza de que lo son. Por firmar informes a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta de Socios diciendo que todo está bien cuando realmente no está bien. Preguntándole a muchos colegas contadores, revisores fiscales, ¿cuántas veces han dado dictamen con salvedades o dictamen adverso? ¿O cuántas se han abstenido de opinar? La gran mayoría han dicho que algunas veces han hecho dictamen con salvedades. Uno solo recuerdo que me dijo que en una oportunidad tuvo que hacer dictamen adverso y absolutamente ninguno se negó a emitir dictamen. ¿Por qué a ellos les pasa eso? Si en mi vida solamente una vez pude dar dictamen sin salvedades, la mayor parte de las veces tuve que emitir a conciencia dictamen con salvedades. En 4 o 5 oportunidades, si la memoria no me falla, tuve que emitir dictamen adverso y en 2 oportunidades, con seguridad recuerdo, me tuve que abstener de opinión porque no tuve evidencia válida y suficiente. Entonces, al dar fe pública tengo responsabilidad penal y si no la cumplo, me la pueden aplicar y puedo ir a la cárcel. La verdad es que en 1982, cuando iniciándose el gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas, se descubrió el primer gran escándalo de las entidades financieras con el Grupo Gran Colombiano y con el Grupo Colombia. El primero que fue a la cárcel, en el caso del Grupo Gran Colombiano, fue el revisor fiscal. Mientras que el gran beneficiario e ideador de las múltiples defraudaciones, atracos descarados a los inversionistas y a los ahorradores colombianos, que fue el
líder de ese grupo, Jaime Miquelsen Uribe, fue avisado oportunamente un día antes de la fecha que iba a ser capturado para que se escapara del país y nunca pagó prisión y mucho menos devolvió algún centavo de lo que obtuvo ilegalmente. Pero al revisor fiscal sí lo metieron preso y le quitaron los pocos bienes que tenía. Observen ustedes cómo las responsabilidades del revisor fiscal son muy grandes y tienen que ser cumplidas. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Dentro de pocos días volveré con ustedes.